Buenos días, bienvenidos al módulo de biomecatrónica, donde vamos a aprender al uso de la Vue con el sistema o componente o extensión MyRio. Primero es abrir el programa, donde ejecutaremos un primer programa con el toolkit de MyRio. Tenemos que verificar primero que sí estemos abriendo el MyRio correcto y luego de eso empezamos a ejecutar nuestro programa. Crearemos en primer lugar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto nos permitirá trabajar y generar un vínculo entre la MyRio y el computador. En el panel izquierdo vamos a poder ver entonces los templates o las plantillas por las que podemos empezar. Escogeremos un proyecto de MyRio y lo abrimos para poder configurar nuestro proyecto completamente. Tenemos que agregar un nombre de proyecto y además de eso generar una carpeta con el proyecto de todo el sistema. Podemos ver la MyRio tiene una IP asignada y lo primero que hacemos entonces es crear la carpeta. Se sugiere crear una carpeta para todo el proyecto debido a los diferentes archivos que genera para su ejecución. Creamos la carpeta y continuamos con la configuración. Podemos observar entonces que la MyRio va a tener va a estar juntada, se puede configurar de diferentes maneras, por USB, se puede poner por Wi-Fi, va a tener diferentes módulos y va a tener diferentes puertos analógicos, digitales, de PWM o de otras características de comunicación, de I2C, SPI, etcétera. Configuramos y terminamos la configuración del proyecto. Una vez está creándose el proyecto, nos va a desplegar todo el proyecto con dos componentes importantes. Uno va a ser el computador y otro va a ser la MyRio. Hay que tener en cuenta que ambos son independientes y para cada uno de ellos voy a poder generar un BI independiente con su propia interfaz gráfica. Para eso entonces ingresamos al BI de la MyRio, dando doble clic sobre el letrado main y nos va a abrir una interfaz. Esta interfaz tiene diferentes componentes y estos diferentes componentes vienen pertenecientes a la plantilla que usamos y el proyecto ya iniciado. Borramos su contenido para comenzar nuestro nuevo proyecto. Luego entonces de guardar podemos identificar dos estructuras importantes, el computador y la MyRio. La MyRio ya tiene su propio BI, que es el main, y el computador entonces lo va a necesitar. Vamos a tener que tener una interfaz que se domine desde el computador. Para eso damos clic derecho sobre My Computer y creamos un nuevo BI. Este BI va a estar compuesto por una interfaz y por un diagrama de bloques. Grabamos este BI en la misma carpeta y se recomienda utilizarlo como host. Luego de guardar entonces vamos a proceder a modificar las estructuras del computador y empezar a modificar un poco los BIs. Damos clic derecho entonces en el computador y vamos a agregar un type definition. Ya vamos a ver qué tipo de variable o qué es esto. A ese type definition nos sale una interfaz como si fuera un BI y le agregamos un cluster. Como todos saben, el cluster puede estar conformado por varios tipos de variables y puedo agregarle entradas y salidas modificables. Para esto entonces agregamos indicadores numéricos, 3 de ellos, copiándolos. Una vez lo tenemos, cambiamos el nombre de una de ellas por tiempo, el segundo por variable medida 1 y el segundo para variable medida 2. Al final seleccionamos las 3 estructuras y las metemos dentro del clúster. Una vez finalizado, procedemos a guardar el clúster dentro de la carpeta que habíamos asignado para nuestro proyecto.
Luego entonces pasamos a la módulo MyRio, damos clic derecho y vamos a agregar una librería de variables. Nos va a permitir agrupar todas las variables en una sola carpeta y poder tener control eficiente de ellas. Grabamos la librería en la carpeta y luego procederemos entonces a agregar las variables que van a estar involucradas dentro de nuestro sistema. Para esto damos clic derecho sobre librería y agregar una nueva variable. Se nos despliega esta ventana donde podemos asignar el tipo de variable entre todas estas opciones. Están las booleanas, las double, las enteras de 16, enteras de 32, custom libraries, hay muchas opciones. Para este caso entonces creamos una booleana que se va a llamar stop generation y nos va a permitir detener el programa en cualquier momento. Luego agregamos una nueva variable de tipo double que va a ser variable medida 1 y que el proceso se podría repetir para la variable medida tipo 2 si es de tipo double. Damos OK. Finalmente entonces vamos a agregar nuestro type definition como una variable para poder obtener un clúster dentro de una variable. Para esto se nos abre la ventana emergente, vamos hasta el final donde está custom control, vamos hasta la carpeta y seleccionamos la variable que creamos. Podemos ver que nuestra variable control entonces va a tener un clúster y dentro del clúster va a tener los tres tipos de variables que tenemos. Si quisiéramos modificar esto tenemos que ir a la carpeta fuente de type definition que está en el computador, modificarla, volverla a guardar y volverla a agregar. Finalmente le cambiamos el nombre, le ponemos un nombre adecuado como datos y podemos verificar que sigue conteniendo lo mismo que necesitábamos. Es así entonces grabamos nuestro proyecto y vamos a obtener el inicio del proyecto de cómo se debe configurar un proyecto de MyRio.